Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Joaquín Alvidres y te doy la bienvenida a esta serie de mensajes que hemos titulado Una iglesia con la cultura de Jesús. Espero lo disfrutes. Voltea con alguien más y dile: hoy Dios te va a tocar. Vamos. Voltea con la persona que está atrás y dile: hoy Dios te va a revolcar. Dile por lo menos la mente, ¿verdad? Inicié una nueva serie de mensajes el domingo que he estado llamando Una iglesia con la cultura de Jesús. Me ha impactado mucho los relatos de los evangelios, de cómo Jesús tenía amor por la gente, amor por los perdidos, amor por la gente que no conocía a Dios. Y ha estado impactando mucho mi corazón el darme cuenta de esto. Marcos 6:34 dice que al ver Jesús una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Dice, porque eran como ovejas sin pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Esa palabra compasión ha impactado tanto mi espíritu, porque la palabra compasión que ahí aparece significa constreñir los intestinos o sentir un dolor, un fuerte dolor de estómago. Cuando él veía las multitudes que estaban sin Dios, dice, son como ovejas sin pastor. No dice que eran ovejas sin pastor, dice que eran como ovejas sin pastor, que no tenían autoridad, no tenían dirección, no tenían visión, no estaban siguiendo nada, caminaban de un lado para otro. Y él sintió tanta compasión por la gente. Y vemos a Jesús en los evangelios cómo todo su ministerio era dirigido a la gente. Jesús nunca se dirigió a la iglesia, nunca tomó tiempo para darles enseñanzas a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos de su época, que siempre estaban tratando de encontrarlo en una falla, de encontrarlo en un error. Lo perseguían, casi eran los primeros que llegaban a sus reuniones. Hoy en día hay fariseos modernos, el domingo voy a hablar de eso, pero me impacta tanto como la compasión que tenía Jesús, cómo Jesús tenía tanta paciencia con los perdidos, pero no tenía una pizca de paciencia con los religiosos. Si se da cuenta, cuando los religiosos lo querían encontrar en un error, ¡pum!, era tajante con ellos. Yo le he hablado, a ver si lo digo bien, Lucas 20. ¿Cómo me divierte ese pasaje? Me divierte tanto que no me he aprendido si es ese. Creo que sí. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, pura crema, ¿verdad? Dice, y le hablaron diciendo, dinos, miren lo que le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Quiero darle un tip, una clave de conversación muy interesante. Quien hace las preguntas es el que gobierna la plática. ¿Sí? Si alguien quiere acusarte y viene y te dice, ¿por qué en tu iglesia hacen esto? Y tú te intimidas con la pregunta y dices, bueno, mira, lo que pasa es que, y estás tratando de justificar porque te está diciendo, con la pregunta te está diciendo, está mal lo que hacen. En una ocasión, hace muchos años, recién comenzábamos la iglesia, yo estaba con muchas cosas encima y tenía que pagar la renta y muy poquita gente en la iglesia. Yo me hacía preguntas si había tomado la decisión correcta, si era tiempo, si no era tiempo, si debía seguir, si debía cerrar y hacer otra cosa. Y llega una persona, un ex amigo, digo ex amigo porque ahí me di cuenta que no era amigo, y llegó y me empezó yo estaba sentado ahí afuera en la iglesia, en el lugar donde estábamos, y estaba yo cavilando en mis pensamientos si era pastor o no era pastor.
si me llamaba Joaquín o no, dudaba de todo, ¿verdad? Seré, no seré. Y llega esta persona y cuando se baja del carro me dio tanto gusto verlo, porque era un buen amigo. Y cuando lo veo dije, wow, Dios, tú me lo enviaste. Yo creo que Él trae respuestas. Y fue hasta ahí, hasta la puerta de la iglesia a burlarse de mí. Habráse visto. Cuando Él me empieza a hacer preguntas acusadoras, yo me empecé a sentir pequeño, ya de por sí. Estaba a punto de la depre y luego me empieza a decir eso y siento que el Espíritu me habla. No le voy a decir lo que me dijo porque luego va a pensar que no fue Él. Entonces usted no está listo para esta conversación. Pero enseguida, después de que me dijo eso, me dice, no permitas que nadie venga a intimidarte a tu casa. Y yo me sentí como que me inyectó aire, como si me hubiera puesto un tanque de oxígeno. Y le dije, ¿sabes qué, amigo? No quiero volverte a ver aquí. Cuando le dije eso se quedó así. Le dije, aquí no vas a venir a burlarte de mí. No me estoy burlando de ti. Yo acababa de ver una película que se llama 300. ¿Sí la ha visto? ¿O por qué se ríe? Me le quedé viendo y le puse mi dedo en el pecho. Le dije, esto es Esparta. No estaba el pozo, si no lo aviento y que se vaya. Se dio la vuelta y se fue. Lo volví a ver hasta hace poquito. Nos lo encontramos en un restaurante. Después de 13 años, gracias a Dios no lo volví a ver. Y cuando lo vi me dijo, qué gusto lo que Dios está haciendo contigo. Veo el avance, te ves maduro, te ves, le iba a decir. Cuando alguien te hace una pregunta para descalificarte y tú le respondes, te estás poniendo bajo su manto, bajo su autoridad. ¿Qué están haciendo los fariseos, los sacerdotes, los religiosos? Le están haciendo una pregunta a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado la autoridad? ¿Cómo se responde ante una pregunta acusadora? Respondiendo Jesús les dijo, les haré yo también una pregunta, respóndanme. Una pregunta se responde con una pregunta. Si la pregunta es para ridiculizarte o para exhibirte o para todo, si lógicamente si se acerca a tu autoridad y te hace una pregunta, respóndele, porque si no, te acerca a tu jefe y te hace una pregunta, vale más que le respondas, porque capaz que... Dice, les haré yo también una pregunta, respóndanme, verso 4. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, hicieron team back, ¿verdad? Dijeron, a ver, si decimos que es del cielo, dirá por qué pues no le creyeron. Y si decimos que era de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Entonces hubo un listo y dijo, ya sé, yo le respondo. Respondieron, no sé. Imagina la sabiduría de los que lo acusaban, ¿verdad? Dice, no, pues sepa, no sé. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ahora llévame a Lucas 5:12. ¿Con quién estaba hablando Jesús en Lucas 20? Con los sacerdotes, fariseos y ancianos. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba, 5:12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Este ya no era sacerdote, no era fariseo y no era anciano, era un leproso. Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Por qué con unos era tan tajante
y con otros era tan amoroso. ¿Y por qué la iglesia hoy en día es tajante con los leprosos y es amoroso con los religiosos? Perdemos el tiempo tratando de agradar el ojo o el oído religioso e ignoramos a quien se está muriendo de lepra. Lepra es un sinónimo, es un tipo de pecado, de enfermedad, de alguien que necesita a Dios, alguien que necesita la misericordia, la compasión de Dios. Y cuando Jesús veía a alguien leproso, lo limpiaba, lo sanaba. Pero cuando veía a un religioso, ¿usted cree que esos religiosos, saduceos, sacerdotes y ancianos no necesitaban a Dios? Creo que lo necesitaban más que el leproso. Este estaba leproso de la piel, pero estos estaban leprosos del corazón, que es todavía más grave. Entonces, hoy en día necesitamos una iglesia con la cultura de Jesús, que no trate en ninguna manera de llenar el estándar religioso. ¿Qué importa lo que piense el Sanedrín de ti? Lo que más acusaban a Jesús los religiosos era: se junta con pecadores, come con pecadores. Si sabes que su círculo más cercano, su equipo ministerial, cuando uno es pastor, los pastores que están aquí no me dejarán mentir, cuando uno es pastor, pues tratas de tener cerca a los más acá, a los más. Y Jesús tal parece que escogió a lo peor de lo peor de lo peor. Mateo, el publicano, malinchista, traicionó a la patria, a la nación. Y cuando Jesús lo ve, dice: ese nadie lo quiere, ese me sirve, tráelo a mi equipo. Y termina escribiendo uno de los evangelios más poderosos. Mateo, mire esto. Usted sabe, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los libros que se le llaman sinópticos. Hablan de la vida de Jesús los cuatro, desde su lente. Ellos dicen: bueno, yo vi esto. Marcos dice: yo vi aquello. Pero Mateo es el único que habla de las bienaventuranzas. O sea, Jesús le dio la exclusiva a Mateo de algunas cosas que no se las dio a Marcos, a Lucas y a Juan. Pero los judíos lo odiaban. Yo creo que hasta le caía gordo a los discípulos, porque traicionó a la nación, fue y le sirvió a los romanos, que eran los opresores del pueblo hebreo. Pero Jesús lo amó. Pedro, pues yo creo que todos conocemos las virtudes de Pedro, ¿verdad? Cada uno de ellos tenía sus problemas, tenía sus defectos, y Jesús los llamó a estar cerca de él. ¿Qué nos deja ver esto? Que Jesús no está buscando una iglesia perfecta. Jesús está buscando una iglesia que ame. Hoy en día estamos tan preocupados: ¿quién lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? A ver, su vida, su esto, su aquello, cómo llegó, cómo esto, y tantos requisitos. Yo les decía el domingo que cuando fui ¿sí fue el domingo o no? O fue en el radio, ya ni sé dónde fue. Pero yo iba entrando a una iglesia, Pastor Jorge, hace muchos años, a predicarle a un evento de jóvenes. Y cuando antes de entrar estaba, sí lo dije el domingo, en el radio, había un pergamino ahí en la puerta donde decía: prohibida la entrada a este recinto sagrado a mujeres con esto, con aquello, con lo otro, hombres y toda la serie de cosas con las que podían entrar, con las que no podías entrar a la iglesia. Cuando yo vi eso, me revisé. Digo, a ver si reúno los requisitos, no vaya haciendo que me haya ido con tenis rojos y ahí diga que no puedes entrar con tenis rojos, ¿verdad? En una de esas. Y yo le pregunté al que me invitó, le dije: oye, dijo: no, hombre, vente. Le dije: no, déjame leerlo. No, hombre, ignora eso. Dije: no, ¿cómo? Si lo voy a predicar esto durante años, necesito verlo. Y lo leí y le dije: entonces, ¿cuál es el lugar de la transformación? Porque yo creo algo firmemente: Dios te acepta tal y como eres. Dios te ama tanto que te acepta tal y como eres.
Pero es tanto su amor para dejarte como eres. No sé si me explico. Si tú te llevaras a vivir a tu casa Carlos Slim, a Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, es cuestión de tiempo para que se empiece a notar que Carlos Slim vive en tu casa. Porque Carlos Slim se va a sentar en el sillón roto que tienes ahí, que tiene una madera y que cala. Todos tienen un sillón así en su casa, ¿no? Ah, no, ya no, tienen pura sala nueva. Yo ni tengo sala, digo. Carlos Slim entraría a tu casa y dice, ok, si voy a vivir aquí, creo que necesitan una sala nueva. Oye, vamos a comprar, escoge la sala. ¿Por qué? Porque Carlos Slim tiene recursos para comprar los muebles que quiera. Entonces, es cuestión de tiempo para que se empiece a notar en tu casa que hay alguien con recursos. Entonces, cuando Jesús llega a la vida de alguien, pues ya cuando llegó ya estaba maltratadita la persona, ¿verdad? Voltea con la persona que está a tu lado. Ahí donde la ves, Dios ya la transformó, pero le dejó la cara de testimonio. Para que cuando platique todos digan, no, sí se te nota, ¿verdad? No, sí, es cierto. Sí vienes de allá. Tú le dices, ya vengo de allá, de ese mundo. No, hombre, no me digas si se te nota, sí. Pero cuando Jesús entra a tu corazón, te encontró de una manera, pero te ama tanto como para dejarte como estás. Comienza una transformación en tu vida. Entonces, si alguien tiene 20 años en el camino de Dios y no ha sido transformado, entonces no estás en el camino, pero no está Dios dentro de ti. Porque cuando Jesús está en la vida de alguien, es cuestión de tiempo para que se empiece a notar. Yo lo noto cuando viene alguien acá por primera vez que no conoce a Dios, su mirada, su semblante es sombrío. Algunos medios enojados, algunos medios la cara dura. Voltea con la persona que está a tu lado y sonríele. Pero es cuestión de tiempo para que ese semblante cambie. Yo sé cuándo Dios ya te tocó, porque tu cara cambia. Lo duro que había en tu rostro cambia y ahora es una sonrisa. Ahora lloras. Algunos el milagro es que lloran, algunos otros el milagro es que ríen. Algunos llegaron aquí y dicen, yo nunca reía y ahora empecé a reír. Algunos otros dicen, yo nunca lloraba y ahora comencé a llorar. Mucha gente nos ha dicho, yo nunca había dicho te amo. Cuando mucho le decía a mi perrito, te quiero mucho. Me caes bien, ¿verdad? Me simpatizas. Dice, pero cuando llegué a la iglesia, todo el mundo me dice te amo y aprendí a decir te amo. Aprendí a amar. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí, a dos. Ok, está bien. El asunto es que estamos tan preocupados como iglesia, como cristianos, en llenar los estándares de la misma iglesia, los estándares que ha puesto el Sanedrín, los sacerdotes, los fariseos, los ancianos, que queremos llenar el estándar que se ha marcado y nos hemos olvidado de amar lo que Dios ama. Mira, hubo un problema en una ocasión con los sacerdotes, porque usted sabe que los hebreos honran o veneran el sábado, el día de reposo. Entonces el día de reposo tú no podías hacer nada. Era el Shabbat. Ellos se reunían cada sábado y cenaban juntos y daban gracias y todo, muy simbólicamente muy hermoso todo. Y tiene su simbolismo y tiene su cierto grado de poder lo que hacían. El asunto es que ese día, si te veían haciendo cualquier esfuerzo, te regañaban y te decían, no puedes hacer eso, es pecado. Cuando Jesús sana al paralítico en el lago de Betesda, ¿recuerda eso? Era sábado. Entonces el problema de los religiosos, cuando Jesús los sana, Jesús le dijo algo que le quebró la cabeza a los sacerdotes. O sea, lo sanó y no había problema. Wow, todos admirados. Le dijo, toma tu lecho y anda. Ese toma tu lecho, ellos no podían cargar nada en el día de reposo. O sea, si él se hubiera levantado,
después de 38 años sin caminar, se hubiera levantado y se hubiera ido, los sacerdotes no hubieran tenido nada que decir. Pero a Jesús le encantaba romperle la cabeza a la religión. Se pone de pie y le dice: toma tu lecho y anda. Entonces él levanta su lecho y los sacerdotes se espantan y dicen: para empezar, no debió de haberte sanado en sábado. Lo segundo, ¿cómo te pide que cargues algo en el sábado, en el sabbat, en el día de reposo? Entonces ahí en la serie de Chosen dice que se acerca el sacerdote y le dice: voy a dar parte de esto al Sanedrín. Y le dice: da parte de lo que quieras. Tenía 38 años sin caminar, sin sentir mis piernas. Y mira, y comienza a danzar ahí delante de los sacerdotes. Dice: pues me sanó. ¿Qué quieres? Dale parte a quien quieras y ve y chismeale al que sea. Ve y dile al fariseo, al seduceo, a los feos esos. Dile lo que tú quieras. Dios me acaba de sanar. Dios acaba de resolver mi vida. Dios acaba de resolver mi problema. Otro día van camino a otra ciudad y tenían hambre los discípulos. Ahí en Mateo creo que es 11 o 12. Tenían hambre los discípulos y se encuentran espigas de maíz y las comienzan a arrancar y las empiezan a comer. Y los sacerdotes se asustan y dicen: ¿cómo están arrancando maíz? ¿Perdón? Sí, o sea, están ahí las mazorcas y él empiezan a arrancar y se los empiezan a comer. Dice: ¿cómo hacen eso? No pueden trabajar en el día de reposo. Y Jesús les dice a los discípulos: coman. Y voltea con los sacerdotes y les dice: ¿no saben que el Shabbat se hizo para servir al hombre, no para que el hombre sirviera al Shabbat? Claro, nosotros lo decimos: wow, qué poderoso. Los sacerdotes no decían eso. ¿Cómo me estás diciendo que el sábado se hizo para servirme a mí? Sí, Dios descansó y dio ese descanso para el ser humano, no para condenar al hombre, sino para que el hombre fuera más productivo en el resto de los días. ¿Ok? Dile a la persona que está a tu lado: no seas religioso, hermano. La religión es un espíritu que condena, que acusa, que juzga, que no te deja avanzar, que no te deja crecer. Entonces, una iglesia con la cultura de Jesús es una iglesia que no pierde el tiempo tratando de llenar los estándares de la religión y está enfocada a amar al perdido, amar al pecador, amar a aquel que solamente tú te le adelantaste un poco en conocer a Dios, pero que está a punto de conocer al que tú conociste y va a ser tan digno de lo que tú estás viviendo en su vida, porque la misma gracia que Dios gastó en ti es la misma que va a gastar en él. Entonces, yo quiero hablarte hoy un poco. O sea, ya estoy predicando, no creo que apenas voy a empezar. Mateo 5, después de las bienaventuranzas, Jesús comienza a hablar algunas cosas. A partir del verso 13. Mire, si me pones desde el verso 1, ¿sí sabe qué significa bienaventurado? ¿Cómo? Extremadamente feliz, doblemente feliz. Por muchos años dijeron que bienaventurado significa 7 veces feliz. Ponle las veces que quieras, 18 veces feliz, exageradamente feliz. Lo que está diciendo Jesús es bienaventurados, extremadamente felices, 3 veces, 4 veces, 7 veces felices. ¿Quiénes? Dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Me encantó una declaración en la serie, porque Jesús le está dictando a Mateo esto ahí en la serie. Últimamente he estado predicando de la serie, ¿verdad? No, pero porque viene en la Biblia, ¿verdad? No porque sea de la serie.
Pero me impactó mucho ese guión, lo que Jesús le dice a Mateo. Le dice, te voy a dictar un mapa para iniciar el sermón del monte. Entonces, le dice bienaventurado, y al final Mateo le dice, ¿por qué un mapa? Dice, porque para encontrarme tendrás que unirte a uno de esos grupos. Ok, no le entendió. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, escucha esto, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Ahí ponle pausa tantito. Hace algunos años Dios me habló, Jorge, y en ese versículo específicamente el 10, Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución. Y yo me trabé y le dije al Espíritu, ¿cómo que bienaventurados los que padecen persecución? ¿Qué tiene de bienaventurado que te persigan? ¿Alguna vez te han perseguido? ¿Sí? Por cualquier razón, alguien te ha perseguido una vez, tú sientes que te... Espero que no sean los de Coppel, FAMSA y todos esos, ¿verdad? Sacas fuerza no sé de dónde, pero corres y corres y corres, y tú sientes que vas en la carrera esa de velocidad, sientes que vas bien rápido, vas tú, en tu mente vas en cámara rápida, y los que te ven vas apenas avanzando un poquito, ¿verdad? Como el de la película. No me acuerdo cuál, pero que se subió a la moto y era la de mi villano favorito, de los Minions. Están muy carnales ustedes, que la serie y luego Esparta y todo eso. No. Le dije al Espíritu, ¿qué tiene de extraordinario? O sea, ¿qué tiene de feliz que te persigan? Eso no es posible. Y me dijo el Espíritu, vuélvelo a leer. Y leía todas las bienaventuranzas, y en el verso 10 me trababa. Le decía, es que no concibo en mi mente por qué es bienaventurado al que lo persiguen, porque a mí me han perseguido. Y dijo, él se siente bien feo. Dile a la persona que está a tu lado, no está chido que te persigan. Y lo leía otra vez, y lo leí otra vez. Le dije, no entiendo y no entiendo. Lo leí como 15 veces hace algunos años, y de pronto me quedo callado yo y escucho al Espíritu que me dice, bienaventurados los que los persiguen, porque van adelante. Me dijo el Espíritu, solamente puedes ser perseguido por quien va detrás de ti. Y me cayó el 20. Dije, entonces se trata de eso. A veces nos enojamos porque nos critican. Solo te puede criticar el que viene detrás de ti. El que va adelante no te ve. Si alguien te está criticando es porque lo estás inspirando. Es porque te está viendo las espaldas. Bienaventurados los que los persiguen, porque viene detrás de ti, porque vas delante de él, porque has hecho cosas que él no se atrevió a hacer, has hecho cosas que él tuvo miedo por hacer, has intentado cosas que ellos no intentaron hacer. Por eso vas adelante y por eso te persiguen. Alguien diga, yo soy bienaventurado. De hecho, si nadie te está criticando, preocúpate, porque seguramente tú estás criticando a alguien. Dice mi pastor que si nadie te está criticando, significa que si no te topas al diablo de frente es porque va caminando al lado tuyo. Claro, si te critican por estar cumpliendo propósito. Si te critican por el maquillaje o por... eso ya es otra cosa, ¿verdad? Verso 11 dice, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperan y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo.
Ok, si te critican por algo que es cierto, ahí sí, pues, no eres bienaventurado. Pero cuando lo estén diciendo y estén mintiendo, entonces eres bienaventurado. Dice, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Ven, ok. Si tú quieres encontrar a Dios, únete a uno de estos grupos. Te van a llevar a Dios. Pero verso 13 me impacta mucho. Y ahí quiero decir algunas cosas. Versos por demás conocidos y predicados por muchos años. Pero el Espíritu me dijo, yo quiero que la iglesia que tiene mi cultura entienda qué está haciendo en la tierra. Dice Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y agrega, dice, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hace algunos años, muchos años, estuve en Salina Cruz, en Oaxaca. Es la costa de Oaxaca. Al otro lado, todo lo contrario, Tuxtepec. Tuxtepec está pegado a Veracruz y Salina Cruz está ya pegado a las bahías de Huatulco. Y ese lugar está lleno de salinas, es decir, hacen brazos. Yo me sorprendí cuando vi eso, dije, ¿qué es eso? Del mar sacan como corrientes pequeñas de agua para que la tierra vaya comiéndose o vaya tragándose transminiéndose el agua y se quede toda la sal del mar sobre la tierra. Entonces tú ves grandes campos blancos. Yo pregunté, ¿qué es eso? Me dice, es sal. Digo, pero ¿cómo? ¿Sal para qué? Sal, la que es comestible. Ahí van y la agarran y luego la refinan y luego ya la llevan a las empresas donde las empacan y los llevan hasta la mesa de tu casa. Yo no sabía que así lo hacían, ¿verdad? Lo sacaban directamente del mar. A mí me sorprendió mucho. Pero luego vi lugares donde había unas montañas enormes de sal, como arena blanca. Y le dije, ¿y esas por qué están ahí? Yo dije, a lo mejor ya de ahí vienen los camiones y las echan, o vienen con los botecitos, ¿verdad? Y los llenan y ya se los traen. Yo dije, no traen unos tacos ahí para agarrar. Y me dijo, esa es la sal que no sala. Y le dije, ¿cómo? Dijo, sí, hay una sal que es insípida, que cuando dice, por más que le eches a la comida no le da sabor. Entonces esa la desechan. Le digo, ¿pero qué hacen con ella? Y se la regresan al mar. Entonces vienen camiones especiales y recogen esas montañas de sal y las vuelven a echar al mar, para que no se genere contaminación ahí, porque se puede descomponer y todo eso por las cosas que hay en el mar. Entonces a mí me sorprendió mucho ese proceso que yo vi, pero me di cuenta que hay sal que no sala. Hay una sal que es insípida, que no da sabor. Entonces la sal tiene dos funciones. La primera es dar sabor, pero la segunda es conservar alimentos. Entonces cuando tú no tienes refrigeradores y quieres conservar alimento, lo llenas de sal, y la sal, sus propiedades hacen que ese alimento perdure por más tiempo. No como un refrigerador, pero sí te puede funcionar por lo menos para el siguiente día. Entonces me llama mucho la atención que lo que Jesús dijo es, miren, yo los he puesto en la tierra. La iglesia para mí es la sal de la tierra. Es decir, ustedes son los que le dan sabor a esto. ¿Sabe por qué Jesús no ha venido todavía por su pueblo? Porque la iglesia está aquí. ¿Sabe por qué Dios no trae juicio sobre las naciones? Porque la iglesia está aquí. Porque la iglesia, cuando suceden catástrofes y alguien escribe, dice, son los últimos tiempos, se están cumpliendo las profecías, Cristo, Dios está juzgando la tierra. Dije, no hombre, este tipo no sabe ni lo que está diciendo. Dios ama la tierra. Dios el otro día dijeron, como se aprobó la ley de aborto, entonces por eso vino el temblor en la Ciudad de México. Y alguien escribió ahí, dice, no, miren, no era cristiano, dijo, les voy a decir por qué tembló. Tembló por los movimientos que hay en la tierra, las capas, no sé qué, y dio la explicación científica. Dice, eso no tiene nada que ver con la ley que acaban de aprobar. Pero una persona
que tiene religión en su mente y está llena de juicio, va a ver todo lo que le sucede como un castigo por las cosas malas que hacen. La Biblia dice: el alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte. Ok, entonces, si tú estás enfermo, no es un juicio de Dios. Si fuera un juicio de Dios, estarías muerto. Ok, entonces, cuando tú estás padeciendo una enfermedad, lo que tienes que hacer es ir con el sanador y que Él te sane. Que esa enfermedad tiene solución. No es paga de pecado. No es que Dios lo haya permitido para enseñarte algo. No es que Dios te esté enseñando algo. Dios no necesita una enfermedad para enseñarte nada. Lo que tenemos que entender es que nosotros somos los que le ponemos sabor a esta tierra. Dios te puso en ese trabajo que te cae bien gordo, tu jefe, y que es eso, y te puso ahí para darle sabor. Tú eres la sal de esa empresa. Tú eres la sal de ese negocio. Tú eres la sal de ese lugar. Tú ya le estás diciendo: Dios, llévame de aquí, ya no aguanto. Y Dios diciendo: no me has entendido. Yo te puse ahí con un propósito. Te puse ahí porque están muy desabridos y necesito ponerle sabor a esto. Tú ya te quieres cambiar de casa porque te caen gordos los vecinos, y resulta que Dios te puso ahí para darle sabor a ese lugar, para darle sabor, para conservar. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Tú ya desesperadamente, la iglesia está orando: Cristo, ven por tu iglesia. Y Dios diciendo: ¿Y cuándo vas a hacer lo que yo te llamé a hacer? Como para ya estar pidiendo que venga pronto. Dios nos puso en esta tierra para dar sabor y para conservar las cosas. Donde tú estés, no debe haber deterioro. Debe de haber crecimiento, debe de haber avance. Donde una iglesia se planta, alrededor tiene que comenzar a haber progreso. Donde un hijo de Dios se plante, si tú te vas a vivir a la peor colonia y te plantas ahí, cosas van a comenzar a suceder alrededor de ese lugar, porque tú eres la sal de ese lugar. Hay un relato bien poderoso, se los debo, lo voy a buscar y el domingo se lo comparto. Pero hay un relato bien poderoso donde le dan una tierra a un hombre en la Biblia y le dicen: mira, ¿ves esta tierra se llama tal, esa te la entrego por heredad. Pero eran puros pantanos, era puro lodo, era puras cosas feas. Y él dijo: está bien, dámela. Capítulos después está construida ahí, asentada una gran ciudad. Porque el problema no es que esté lleno de lodo. El problema es que los que están ahí no tienen una mentalidad de progreso. No es que Dios te haya plantado en Juárez, en el peor municipio que hay. Es que Dios nos puso aquí para darle sabor a este municipio, para que sepan en este municipio que hay un Dios poderoso y que sirva de testimonio en todos los municipios de alrededor, que Dios es Dios en Juárez, que Dios puede levantar una iglesia poderosa en este lugar, que hay una iglesia que ama al pecador, que ama al perdido, y que estamos aquí para ponerle sabor a esto. Voltea con alguien y dile: azuquitar. Si tú estabas pensando en salirte de tu trabajo porque ya no aguantabas, necesitas empezar a dar sabor, porque tal vez eres sal que no está salando. Dile a alguien: se me hace que está siendo muy insípido. Verso 14 dice: ustedes son. Miren la identidad que Dios le está dando a la iglesia. Primero le dice: ustedes son la sal. Y ahora dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y luego se pone debajo de un almud
o de una canasta, de una mesa, de algo. O sea, no lo pones debajo. Si tú pones una vela debajo de la mesa, pues va a producir más oscuridad de la que había. Dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre su luz delante de los hombres. No dice mi luz. No está diciendo Dios así alumbre mi luz. Está diciendo así alumbre vuestra luz. La luz de ustedes alumbre para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primero dice que somos los que le damos sabor y los que conservamos siendo sal. Pero luego dice que somos luz de este mundo. La luz sirve para dos cosas: para ver y para que te vean. Creo que es tiempo de que la iglesia deje de estar escondida. Yo le prediqué a los jóvenes hace algunos meses atrás una palabra que le llamé la aldea. Donde le hablaba a los jóvenes que la iglesia ha creado su propia cultura, sus propias leyes, sus propias canciones, sus propias costumbres, su propio mundo, y se ha apartado. Digo, podría no tener nada de malo. El problema es que se ha aislado del mundo. El otro día leí un meme que subieron ahí al Facebook. Decía, un letrero decía, faldas cristianas en 100 pesos. No sé si lo ha visto. Faldas cristianas. Hemos creado una subcultura dentro de la cultura que hay hoy en día. Los cristianos, no es problema. Mire, quiero que me entienda. El problema no es que cambies de costumbres, que cambies de hablar, que cambies. El problema es que te aíslas de los demás. Sí sabe que Jesús era diferente a todos, pero no se aislaba de nadie. Jesús no estaba aislado, Jesús se mezclaba. Yo le dije hace un ratito que los que lo criticaban y le decían, se junta con pecadores, come con pecadores, pero no se hacía como los pecadores. Esa es la clave. La clave es que todos querían ser como Jesús. Jesús no quería ser como ellos. Se juntaba con los pecadores, pero no era un pecador. Entonces, la iglesia se ha apartado de todos los pecadores para no pecar. O sea, me conozco, si me meto ahí la voy a regar, ¿verdad? Entonces mejor me mantengo aislado, no me junto con ellos. Oye, ¿y tienes amigos que no son cristianos? No, yo soy bien cristiano, estoy consagrado a Dios. Está bien que estés consagrado a Dios, Jesús también lo estaba y se juntaba con pecadores. Ahora, el asunto es, no es que te juntes o no te juntes. Hay un versículo, búscamelo por favor, donde Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Sí sabe qué significa la palabra santificar o santidad? Es como consagrar, como apartar. Yo estoy apartado para eso. Juan 17:19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo que está diciendo es, yo me aparto a mí mismo. Es decir, puedo estar ahí, pero no estoy mezclado con los demás, sino yo quiero que ellos se hagan como yo, no yo hacerme como ellos. Entonces, el problema de la iglesia hoy en día es que quiere mezclarse con el mundo siendo como el mundo. Y ahí es donde hay problema. Santificarnos en la verdad es no salirnos de la poderosa verdad de la palabra de Dios y comenzar a ser luz para los demás.
comenzar a hacer luz, que en nuestra luz otros vean la luz. Mira, hay tanta oscuridad allá afuera, hay tanta oscuridad en tu trabajo, hay tanta oscuridad en la calle, que cualquiera que prende un cerillo va a llamar la atención. Si hay oscuridad y tú prendes un cerillo, se van a acercar para ver a través de esa luz. Pero lo que Jesús quiere es que nosotros seamos la luz del mundo. Es decir, cuando ellos nos vean a nosotros brillar, se peguen es fácil influenciar a alguien cuando estás brillando. Es fácil que otros se acerquen a ti y te vean. Cuando tú brillas, te ven, pero ven a través de ti. Entonces es tiempo que la iglesia deje de ser sombría, deje de estar escondida, deje de estar agazapada. Yo escuché más bien antes de la pandemia miles de predicaciones y muchos predicadores decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estaban escondidos en la pandemia. No, es que no soy imprudente. No estoy hablando de imprudencia. Tú puedes ser prudente y ser valiente. ¿Ok? Entonces es bien fácil decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cuando no hay un peligro. Pero cuando estás pasando por valle de sombra y de muerte, entonces dice el Salmo 23: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mis angustiadores. No importa dónde esté, no importa la tierra que esté pisando, yo sigo siendo el mismo hombre y mujer de fe. El asunto es bien fácil decirlo cuando estás en tu casa, pero cuando hay peligro afuera y salir y comportarte de la misma manera, entonces ahí sí dime: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se acabaron esas predicaciones en la pandemia. Porque dice: no, capaz que digo eso y me toman la palabra. Para mí el morir es Cristo. Yo voy a decir: de veras, bueno, pues vente. No estoy hablando de imprudencia, porque muchos no podrían decir hasta dónde es fe y hasta dónde es imprudencia. Y yo también podría decir hasta dónde es prudencia y hasta dónde es miedo. Sé prudente, pero sin miedo. Dile a alguien que esté cerca de ti, dile: sé prudente, pero sin miedo. Vamos a comenzar a partir de este domingo en la mañana. Quería esperar hasta este momento. Fue lo que no quise decir ahorita, pero lo voy a decir ya. A partir de este domingo en la mañana, todos los servidores, medios, todos los que sirven en la iglesia, vamos a usar cubrebocas. Yo los invito a toda la iglesia a que lo haga. No los puedo obligar a hacerlo, pero usted le sugiero que lo haga. ¿Por qué? Por amor a quien tiene miedo. Yo no tengo miedo, pero tengo amor. ¿Ok? Entonces nadie le va a decir: póngase cubrebocas, y se lo baja de la nariz, ¿a cómo es? No, nadie, ni lo van a sacar si no lo trae. Cada lugar es libre para determinar si usan o no usan. Y vamos a hacerlo por amor, toda la gente que sirve. Entonces hay gente que quiere estar aquí, pero le da miedo. Entonces vamos a mostrar amor. Si vieran la cara que pusieron. Alguien está diciendo: pastor, pero pues ya el gobernador ya va a abrir al 100% y todo. Bueno, si lo dejan de usar, lo dejamos de usar. Pero yo quiero mostrar amor. Quiero tener la cultura de Jesús. Ustedes son la luz del mundo. No es tiempo que la iglesia esté escondida, es tiempo de que la iglesia brille, de que la iglesia sea ese farol. Es tiempo que la iglesia se vea y que otros vean a través de ella. Porque la luz hace que tú puedas ver, pero también que te puedan ver.
La gente siempre dice, ¿de dónde viene esa luz? ¿De dónde salió esa luz? Y la gente va a ir a donde salga esa luz. Esa luz va a salir de tu casa. Esa luz va a salir de tu voz cuando tú hablas. Me llama mucho la atención cuando el profeta Elías dice, no va a volver a llover sobre la tierra sino por mi palabra. Wow, eso es poderoso. Él monopolizó la lluvia. No está diciendo que no va a volver a llover. Está diciendo, no va a volver a llover sino por mi palabra. Es decir, ¿quieres lluvia? Ven y platica conmigo. Fue el fundador de Agua y Drenaje, privatizó el servicio de la lluvia. La iglesia tiene que comenzar a hacer esa luz, que cuando la gente quiera ver, vaya a la iglesia y diga, de allá salió esa luz, y va a comenzar a ver cosas que no podía ver. Va a comenzar a darse cuenta de cosas que no se había dado cuenta. Es tiempo que la iglesia sea esa luz. Es tiempo que la iglesia tenga la cultura de Jesús, y es una cultura de amor y no de juicio. Es una cultura que abraza y no castiga. Es una cultura que cuando encuentra un pecador y tiene la verdad para destrozarlo, prefiere abrazarlo. Jesús era el único que podía acusar a esa mujer y fue el único que la amó. Los otros que no la apedrearon, no la amaron. Se acordaron que ellos también debían. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y como nadie estaba libre de pecado, la única diferencia es que a ella la habían cachado y a ellos no. Dile a alguien, por favor, nunca acuses a alguien que peca diferente a ti. Ellos también eran pecadores, pero no los habían cachado. Esta mujer la agarraron en el hecho del adulterio, y el burro, la hubieran apedreado ahí. Pero van y la agarran y la avientan a los pies de la gracia, a los pies de Jesús, a los pies del que tiene amor, a los pies del que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. La avientan a los pies y Jesús dice, adelante, apedréenlo. La ley dice, ustedes tienen la verdad en la mano. El tener la verdad no te hace juez de nadie. Tener la verdad te hace actuar en amor legalmente. Yo lo conozco, yo sé que es un pecador. ¿Y tú crees que Jesús no lo conoce? ¿Y pecó contra ti? ¿Te ofendió a ti? Por eso Jesús viene y establece una contracultura. Todos querían que Jesús fuera un revolucionario, como lo decía el domingo, y no era un revolucionario, era alguien que dice, si te dan una cachetada en una mejilla, ponle la otra. Si te obligan a llevar la carga una milla, llévala 2. Esa es la contracultura. Dice Jesús, si te levantas en armas, solo seríamos un ejército más. Pero si establecemos esto, Él vino a establecer una reforma, una revolución, no una revuelta. La iglesia tiene que ser una revolución en nuestra sociedad, y esa revolución no va a comenzar con armas, con espadas. Esa revolución va a levantarse con amor, amando lo que Dios ama, abrazando lo que Dios abraza, sanando a lo que está enfermo. Yo se los he dicho en varias ocasiones. Antes, cuando los grandes hombres de Dios cargaban unciones de sanidad sobre ellos, Kathryn Kuhlman, John Alexander Dowie, William Seymour, gente que cargaba unos mantos de sanidad tremendos. Los doctores, la gente iba y consultaba con los doctores, le decía, la medicina ya no puede hacer nada, pero mira, aquí tengo una tarjetita, es de Kathryn Kuhlman, ve, ella está teniendo servicios de sanidad del otro lado del país, ve con ella y Dios te va a sanar. Iban allá y Dios los sanaba. Hoy en día los pastores dan tarjetas de médicos. Tenemos que regresar a los días en que los médicos den tarjetas de pastores, diciendo a los médicos, yo ya no puedo
puedo hacer nada. Pero ve con ese loco que está allá, ve con aquella iglesia que está de aquel lado, ve al otro lado del país, ahí hay un hombre, ahí hay una mujer que está sanando enfermos. Ve allá, la ciencia no puede hacer nada, pero la iglesia sí. La medicina no puede hacer nada, pero la iglesia sí. La economía del país no puede hacer nada, pero la iglesia sí. La política y el gobierno no pueden hacer nada, pero la iglesia sí. ¿Alguien puede decir amén? Es tiempo de ser la sal, es tiempo de ser la luz. Póngase de pie. Es que ustedes la riegan cuando ven que yo me emociono y ustedes gritan y aplauden. Párense y así ya yo termino. Oh, bresoto roboshe. ¿Alguien quiere venir acá al frente? Sal de tu lugar y ven. Oh, Espíritu Santo. Presoto roboshe. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí. Vine hoy por ti. Hay un mover aquí. Vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti. Vine hoy por ti. Muévete. Muévete hoy. Muévete hoy. Muévete hoy. Muertos se levantarán, Gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí. Vine hoy por ti. Y un mover. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Espero que hayas sido muy edificado y muy bendecido con esta serie de mensajes. Te esperamos pronto.